Muy buenas tardes, soy Alberto Pérez Barrios y en los próximos 60 minutos les ofreceremos información sobre los negocios y las finanzas en el Caribe mexicano. Este es su programa caribeinversión.com. Hace 31 años el Caribe mexicano no existía. Es ya historia conocida que de aldea de pescadores, conocida como Puerto Juárez, se transformó en Cancún, una incontrolable ciudad cosmopolita de 600,000 habitantes, centro toral de un negocio turístico en el que participan Isla Mujeres, la Riviera Maya, Cozumel y la Costa Maya dentro del estado de Quintana Roo. Actualmente el Caribe mexicano cuenta con una infraestructura hotelera valorada en 5,000 millones de dólares, con más de 200 hoteles propiedad de cadenas hoteleras y de inversionistas mexicanos, y cuenta también con un aproximado de 60,000 habitaciones que reciben anualmente a 3 millones de turistas que generan cerca de 4,000 millones de dólares, aproximadamente el 40% de las divisas turísticas que ingresan a México. En 31 años el Caribe mexicano se ha convertido en el líder turístico de la región caribeña, al captar casi el 20% de la corriente turística del Caribe. Aunque el impacto de Wilma ha sido devastador, de igual dimensión ha sido la respuesta de empresarios y autoridades en el rescate del Caribe mexicano, que se posiciona nuevamente de cara a sus competidores. Es evidente que tras la incursión de México, el concepto que existía del Caribe turístico asociado a las islas caribeñas angloparlantes se trasladó a la zona caribeña de habla hispana. El Caribe mexicano, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico son ahora el centro del negocio turístico del Caribe. En el Caribe mexicano se avisora en el futuro más campos de golf, más centros comerciales, más cines y más oportunidades de empleo y por supuesto de inversión. Pero, ¿en qué contexto es que se están dando estas nuevas inversiones? ¿Es posible que el Caribe mexicano y específicamente Cancún se convierta en un importante centro distribuidor hacia el mercado centroamericano? ¿O seguiremos importando vajillas de España, verduras de Puebla o sábanas de Miami? Aquí en Caribe Inversión escucharán los comentarios y opiniones de personalidades como el ingeniero Marcos Constance, vicepresidente financiero del Grupo Xcaret, Juan Antonio Pacheco, director de la firma fiscal y contable Deloitte, Héctor Tobar, director de Nacional Financiera en Quintana Roo, Jacobo González, un joven y entusiasta analista del escenario económico del denominado Caribe mexicano, y del ingeniero Sigfrido Paz Paredes, un experto en el tema turístico. Soy Alberto Pérez Barrios y en los próximos minutos les tendremos información sobre los negocios y las finanzas en el Caribe mexicano. ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Cómo es que se concibió esta ciudad, que está ahora convertida en el centro urbano más importante de la región? El ingeniero Marcos Constance, vicepresidente financiero del Grupo Xcaret, empresario visionario y analista perspicaz, nos dará sus opiniones a lo largo de este programa. En un momento regresamos con él. Para mí, cuando hablan de la diversificación, no sé de qué hablan. La selva que se ve maravillosamente verde está en la roca. Conoce un innovador concepto en mariscos, el único buffet de cangrejo y langosta.
agradable ambiente y espectacular vista a la laguna. Exquisita variedad de frescos platillos. Lorito Joe's, lo mejor del mar en Cancún. Computarizada, controles para volumetrías, proyecto total de vialidades, trazo y control de obras, planos por computadora, control para hundimientos, topografía en general, Supramanzana 63, Manzana 23, lote 18, departamento 2, Cancún, Quintana Roo, 77500, ingeniero Raimundo Sánchez, El Rayo. Es el despacho de consultoría más grande de la República Mexicana. ¿Cuál es nuestra misión? Es apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. Sí, los beneficios que obtiene un empresario cuando entra al proceso de consultoría en el CRECE, pues es identificar en su negocio cuáles son las áreas de oportunidad que él puede explotar. CRECE me ayudó a establecer estrategias de venta. Ha aumentado las ventas gracias a CRECE. Soluciones en computación. Soluciones en computación. Bueno, Alberto, primero te agradezco mucho tu atención de venir a que platiquemos un rato. Nuestro grupo es un grupo que, como tú sabes, es pionero en el arranque de Quintana Roo. La primera obra que tuvimos fue en Acumal, donde llevamos a cabo el camino de acceso a Yalcú, lo que se llamaban las cabañas, las casitas. En fin, allí en Acumal desarrollamos una serie de obras que fue nuestro inicio profesional aquí. En 1974, cuando comenzamos Acumal, con el que yo considero el verdadero pionero de esta industria turística maravillosa que es Cancún, que fue don Pablo Bush. Fuimos fundadores junto con la familia Chapur.
Robert Chapur y yo llevábamos la dirección general, mi hermano Carlos se hacía cargo de las obras y del proceso de administración de los hoteles. Eso fue del año, vamos a decir, los años 80, del 80 al 90. Posteriormente nos retiramos de los grupos Palas y nos dedicamos a los parques. Y de ahí surge Xcaret, surge con Miguel Quintana de director general, y surge Xel-Há con Francisco Córdoba de director general, y surge Garrafón. Y es a lo que nos hemos dedicado básicamente estos años. Y ahora tenemos programa de volver a incursionar en los bienes raíces con algunas propiedades que tenemos como grupo en algunos lugares en la zona norte. Todos sabemos que Cancún se inicia por ahí de los años 70, es una realización planeada y programada por el presidente Díaz Ordaz, que se lleva a cabo a través de Fonatur. Yo recuerdo una anécdota, una ocasión que vino el presidente Echeverría y lo felicité por Cancún, le pregunté que qué sentía de Cancún y él me especificó, bueno, Cancún no es una creación mía, es del presidente Díaz Ordaz. Lo que es real es que a mí me entusiasmó y le he dado mucho seguimiento. Es el Banco de México, Fonatur y Díaz Ordaz los que hacen que esto surja. Se conoce mucho a de Savignac como la persona que desde el punto de vista oficial determina este arranque. Pero ¿cuál era el espíritu de Fonatur en aquel momento y hasta la fecha? O sea, Fonatur no es un desarrollador de proyectos arriba de infraestructura. Fonatur hace la infraestructura y ofrece el desarrollo a desarrolladores. Pues Fonatur, su función, entre comillas, termina en la venta de los terrenos de los sitios que elige para desarrollar. Todos sabemos que en esa época, que fue una época muy brillante de Fonatur, se arrancaron diversos desarrollos como es Loreto, como es Los Cabos, como es Huatulco, Iztapas y Guatanejo y Cancún. El tiempo haría ver que Cancún fue el más exitoso de todos ellos, pero los demás siguen vigentes y con muy buena trayectoria. En general, empiezan a surgir los grupos empresariales que surgen aquí. Es muy interesante porque al principio no vienen grandes inversionistas de los tradicionales de México, ni siquiera en la hotelería. El primer desarrollo o el primer hotel, Playa Blanca, de Diego de la Peña, Diego no es hotelero. Él es un constructor básicamente de viviendas, se enamora de Cancún y hace su hotel. Luego, ya cuando nosotros llegamos aquí, Abelardo Barda hace su hotel, Román Rivera Torres hace lo que después sería un condominio hotelero, que después deriva hacia Puerto Aventuras. Luego empezamos nosotros con los Chapur, el proceso de Brisas y de los hoteles Palas, que derivan a lo que ahora es la cadena hotelera de los Palas. Cancún se conoció en el mundo a través de un ciclón. Se supo que existía, se supo que se vació de turistas, etc. Y cuando los americanos volvieron a tener confianza, sobre todo los operadores turísticos americanos, los grandes mayoristas, de que Cancún estaba recuperado, resulta que cuando volvemos a abrir después del ciclón ya éramos 9,000 cuartos. Al año 98 se habían duplicado los cuartos. Pasamos de 8,000 a 16,000 cuartos. Y a la vez, del 98 a la fecha, inclusive al 2002, nos fuimos de 18 a 24,000 cuartos. Hemos logrado conjugar la belleza natural con un servicio de muy alto nivel. Y aparece el otro fenómeno que es mundial, que en Cancún ha sido muy criticado, que es el All Inclusive, que es un gran error criticar. Es como criticar que nos entre un ciclón. Un ciclón no se critica, un ciclón se vive. Y se sobrevive como se puede en él. El All Inclusive es una forma moderna de mercado. El tiempo compartido bien manejado, no tienen restaurantes importantes, o sea, la gente tiene su lugar, ahí cocina, ahí se prepara, compra en el mercado, solo come de emergencia, vamos a llamarle de esa manera, o el lujo que se da de cenar o comer fuera. Ahora la moda es criticar el All Inclusive.
El All Inclusive efectivamente es una penetración de mercado agresiva. Pero yo le voy a dar un dato que se conoce muy poco. El promedio de salida en Cancún de los hoteles a tours es 1.5 de los que salen. Vamos a decirlo muy simplificado. El 50% no sale a tours. Y el 50% que sale una vez y media. Del All Inclusive salen 1.8. O sea, sale más la gente del All Inclusive en tour que del hotel tradicional. El mercado en todo el mundo se volvió un mercado de All Inclusive. No fue una voluntad de alguien en Cancún. Fue una tendencia que si México no se hubiera adaptado, se hubiera quedado totalmente rezagado. La evolución turística es un todo. Para mí, cuando hablan de la diversificación, no sé de qué hablan. La selva que se ve maravillosamente verde está en la roca. Cualquiera que recorre la selva quintanarroense se da cuenta que está en la roca y que crece en el material de descomposición del ciclo propio de la selva. Pero si usted tira la selva, siembra maíz un año y se acabó. Agricultura tenemos cero posibilidad. Ganadería tenemos cero posibilidad. Industria, cero posibilidad. ¿Qué se puede producir aquí? Vamos a traer la materia prima para regresarla a los lugares de consumo. No es real. Cancún ha tenido un tremendo enemigo de las inversiones, que es la famosa ecología mitológica. ¿Cuál es uno de los factores determinantes que impiden que lleguen más inversiones al Caribe mexicano? El ingeniero Marcos Constance le pone nombre y apellido. Cancún ha tenido un tremendo enemigo de las inversiones, que es la famosa ecología mitológica. La ecología mitológica es algo que algunas gentes emocionales toman como verdad sacrosanta, se vuelven fanáticos y se lanzan en contra de todo lo que sea desarrollo. Y es gente que le da prioridad a la naturaleza sobre el hombre. No importa si no se generan fuentes de trabajo, no importa si no hay que comer, no importa si no generamos una economía en desarrollo. Lo único que importa es el arbolito, o el caracolito, o el sapito. Están mal, están mal. La ecología es una creación del hombre, el concepto ecológico es una creación del hombre. Si el hombre no existiera, no existiría la ecología. La naturaleza carecería de sentido superior de existencia. Pero esta gente cree que Dios se proyecta o está en presencia del pajarito, del arbolito, del sapito. Dios solo hace presencia en el espíritu humano. En lo demás se manifiesta, pero no está presente. Es el espíritu humano el que es manifestación y presencia de Dios. Y el espíritu humano es el creador y desarrollador de todos estos conceptos. Es cierto que debemos preservar el medio ambiente. Es cierto que si atacamos el medio ambiente, estamos creando problemas. Pero déjeme decirle que nosotros no creamos con la industria del turismo 1/1000.000 de la contaminación ambiental del mundo. La industria eléctrica de China y Estados Unidos produce la mitad de la contaminación atmosférica del mundo y la mitad del calentamiento del mundo. O sea, los grandes problemas que pueden crear una gran catástrofe no es hacer hoteles en la Riviera Maya, esa es una ignorancia aberrante. Los hoteles en la Riviera Maya lo que crean es fuentes de trabajo para un pueblo necesitado de fuentes de trabajo, para un pueblo necesitado de desarrollo y de divisas. Tenemos un fracaso como Izcacel-Izcaceli, que es una playa que si no fuera por Xcaret estaría abandonada de los ecologistas y de todo mundo, y que los inversionistas de ello ofrecieron $1 por ocupación diaria cuarto, para crear el primer centro de investigación de la tortuga de la República Mexicana. Pero los oquelejistas, y dieron 100 metros de playa para el desove, y marcaron las temporadas de desove con restricciones. Era uno de los proyectos mejor planeados ecológicamente
del mundo, pero no las tortuguitas de los ecologistas fanáticos y los políticos que aprovechan eso para ganarse la buena voluntad de la gente que en buena fe cree que los inversionistas vienen a destruir la ecología de su paraíso. Todavía tenemos más de esta entrevista con el ingeniero Marcos Constance. A continuación proseguimos con nuestra información. No hubo temporada baja este año. ¿Qué nos está diciendo el mercado? Queremos tu producto. Después de escuchar esta información, a continuación le vamos a hablar sobre la Oficina de Visitantes y Convenciones, que es sin duda uno de los organismos más importantes en la economía del Caribe mexicano. ¿Por qué razón? Porque es precisamente por conducto de esta oficina que se promueve la imagen del destino turístico. Es por conducto de esta oficina que se desarrollan las campañas más profundas y más meticulosas en materia de promoción. Javier Ugalde platicó con Artemio Santos, director de la OBC. Cancún es un destino que está posicionado a nivel mundial, es una marca reconocida entre las primeras 10 como destino turístico de sol y playa. Pues algunos lo consideran como el número 1. Entonces no podemos estar comparándonos, con el debido respeto que le tenemos a las islas del Caribe, comparándonos con ellos. Ellos son exitosos, tienen las características, algunas similares a las nuestras, como es el mar, la arena, pero hay algo que nunca nos podrán competir ninguno de ellos, y que es la herencia que tenemos de nuestros ancestros, los mayas. Eso es algo que cada vez más se va a ir convirtiendo en el principal icono que nos debe de motivar a la promoción de un destino como Cancún. Cancún está en el mundo maya. Nuestros competidores son los grandotes. Cancún es mucho más que sol y playa. Cancún tiene ya un carácter cosmopolita de una ciudad sumamente bien comunicada vía aérea. El presupuesto de la OBC es de $11 millones. Ese recurso es para utilizarse en promoción. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, nosotros hacemos campañas a través de ferias en todo el mundo. Hacemos campañas, o los cooperativos, que son acciones publicitarias a través de los diferentes medios, revistas en aviones, revistas en los segmentos de mercado, periódicos, radio, televisión. Tenemos otra forma muy interesante de promover nuestro destino, que es a través de los viajes de familiarización. Nosotros nos traemos personas que son de algún segmento específico, los traemos, les enseñamos. Oye, vienen a ver spas, les enseñamos todos los spas. Vienen a ver arqueología, les enseñamos los sitios arqueológicos. ¿Cómo se puede obtener más recursos? No, nosotros no tenemos más recursos. La única forma de obtener más recursos es multiplicando lo que nosotros tenemos en las alianzas que hacemos con socios comerciales y con el Consejo de Promoción Turística. El Consejo de Promoción Turística lo que hace es revisar nuestros proyectos, ver el impacto que se tienen, y que bueno, pues de alguna forma buscan lo mismo que nosotros, es que el recurso sea utilizado de una forma eficaz y que pueda rendir los frutos que se esperan, que son que tengamos los turistas. En el próximo bloque informativo tendremos la última parte de la entrevista que el ingeniero Marcos Constance concedió a Caribe Inversión. El ingeniero Marcos Constance es sin duda un hombre de reflexiones profundas y análisis muy detallados. En la Riviera Maya todo el mundo busca terreno. El gran obstáculo es el POE. ¿Qué les parece si a continuación vemos la última parte de la entrevista que concedió a Caribe Inversión al ingeniero Marcos Constance, vicepresidente de finanzas del Grupo Xcaret? Quiero decirle que Benito Juárez acaba de publicar el primer POET y el primer plan de desarrollo urbano que sirve en el estado de Quintana Roo. Cuando usted quiere construir algo, resulta que el POET se lo deja, pero el plan de desarrollo no. O el plan de desarrollo se lo deja, pero el POET no. Y luego resulta que hay leyes ecológicas, municipales, estatales y federales, que unas dicen que sí, otras dicen que no.
Es un calvario, lo sabemos todos. Estamos otorgándole poder a gente incapaz de resolver y que no tiene idea de desarrollo. Sí tiene idea de su desarrollo económico, pero no de desarrollo económico del país, de la nación, del estado, de los municipios. Pero todos esos obstáculos se han ido venciendo. Tenemos mucha esperanza de que en el nivel federal este cambio que se dio en el nivel nacional y democrático avance y los partidos terminen su partidocracia y se vuelvan partidos que piensen en México, no en sus puestos y en sus intereses económicos. Y ahora estamos hablando de hacer 50,000 cuartos en menos años. Los inversionistas ahí están. En la Riviera Maya todo el mundo busca terreno. El gran obstáculo es el POE. Ahí están los inversionistas con el capital. Ahí está el turismo empezando a venir. Antes de este ciclón teníamos 90% de ocupación permanente. No hubo temporada baja este año. ¿Qué nos está diciendo el mercado? Queremos tu producto. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir generando fuentes de trabajo. Hay que cuidar la naturaleza. Hay que cuidar el entorno. Hay que evitar el crecimiento urbano que nos rebasa en higiene, que nos rebasa en contaminación, que nos rebasa en falta de servicios a la comunidad. Todos esos obstáculos hay que vencerlos, pero no se vencen como el cuento de la gallina de los huevos de oro, matando a la gallina para que ya no ponga más huevos de oro, para que ya no se devalúe el oro. No es matando la industria del turismo y las inversiones como vamos a desarrollarlos, es fomentándolas y logrando que haya la inversión por parte del gobierno adecuada, la reversión de impuestos que permita cumplir con los requerimientos de infraestructura. ¿Qué era Cancún hace 4 meses? Un basurero. ¿Y qué es ahorita Cancún? Una ciudad digna. Y hay para todo. Hay para todo. Pues muchas gracias al ingeniero Marcos Constance por esta interesante entrevista que ha concedido a Caribe Inversión. Y en cuanto a ustedes, por favor, los invitamos para nuestra próxima edición